es muy interesante. Yo la verdad al principio sabía que existía la diabetes, pero cuando ya empezamos a tener más información con médicos que nos comparten mucha información, de hecho veo conectada a la doctora Beatriz Arroyo, la doctora Betty Arroyo, la verdad es una de las doctoras que más nos han apoyado aquí en Puebla, con un gran conocimiento sobre factores de transferencia, toda una experta, tiene un diplomado en medicina natural y la verdad es que es una mujer que ha ayudado a mucha gente gracias a su gran calidad de humana y también su profesionalismo. Y bueno, aprovecho para agradecerle que todo el apoyo que nos ha dado y que también parte del conocimiento que tenemos es gracias a toda su instrucción. Así que le mandamos un fuerte abrazo y saludo a la doctora Betty que está por ahí conectada, ¿no? Y bueno, eh, con respecto a la diabetes, les comento, la manera en cómo nos explicaban la diabetes fue así como un despertar para mí, porque yo inclusive, por el estrés que tenía en el trabajo en la constructora donde yo trabajaba, pues tenía ya niveles de azúcar muy elevados, ¿no? Yo ya estaba en los límites, aparte de tener colesterol, triglicéridos y ácido úrico altos. Entonces, cuando yo conocí más cómo funciona la diabetes, pude entender mejor y pude también cuidarme mejor, ¿no? Porque el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho transmitir esta información porque te da luz a conocer más cómo funciona tu cuerpo y también cómo podemos cuidarlo, ¿no? Entonces, nos decía el doctor Jaime, nos decía, imagínense que cada una de nuestras células es como una fábrica dependiendo de qué órgano, con qué sistema esté, produce diferentes metabolismos, procesos, etcétera. Pero hay algo que tienen en particular, que necesitan energía para poder funcionar. Entonces, esa energía es proveída por algo que nosotros le llamamos como los obreros, son los obreros glucosa, ¿no? Entonces, estos obreros son los encargados de llevar energía a cada una de las células, a cada una de estas fábricas que se encuentran dentro de nuestro cuerpo. Ahora, para que estos obreros lleguen a trabajar, pues requieren un transporte, ¿no? Ese transporte es conocido como la insulina. La insulina es el transporte que lleva a los obreros a la fábrica a trabajar, ¿no? Y la calle por donde pasa este transporte es el torrente sanguíneo, la sangre, ¿no? Entonces, pasa el transporte recogiendo a los obreros para llegarlos a la fábrica a trabajar. Y esto de transporte sale de un estacionamiento, vamos a decirle así, que ese estacionamiento ahí se encuentran este transporte que es el páncreas. El estacionamiento es el páncreas, ¿no? Desde el páncreas sale la insulina y recoge la glucosa y la lleva a la fábrica o a las células a producir energía, ¿no? Pero para que este transporte pueda salir necesitan combustible, necesitan gasolina para poder funcionar. Entonces, nuestro páncreas, que es parte de nuestro sistema endocrino, existen unas células que les llamamos, que les llaman células beta. Las células beta eh, son las encargadas de producir o de que salga la insulina del páncreas, ¿no? Entonces, en este ejemplo que ponemos, las células beta, como son las encargadas, le dan gasolina a los camioncitos, salen del estacionamiento, pasan por la calle, recogiendo a los obreros que van a la fábrica a producir energía, ¿no? En otras palabras, como les decía, las células beta son las encargadas de que la insulina salga del páncreas, pase por la sangre recogiendo la glucosa y de ahí lleva a cada una de nuestras células a producir energía. ¿Qué sucede en la diabetes? En la diabetes, lo que sucede es que parte de las células beta, más bien nuestro sistema inmunológico también va a depender de la diabetes tipo 1, tipo 2, la tipo 1 que es la más agresiva, nuestro sistema inmunológico pierde la inteligencia y empieza a atacar y a destruir las células beta, ¿no? Imagínense que es como si las células beta se pusieran en huelga y dejan de darle gasolina a los camioncitos. ¿Qué sucede? Dejan de salir del estacionamiento, entonces hay muy poco transporte
Y al haber poco transporte, ¿qué va a pasar? Pues que los obreros van a quedarse esperando en las paradas, así como cuando no hay buen transporte, pues las paradas están llenas de gente. Y lo peor del caso es que la fábrica no va a poder producir, no va a tener energía para funcionar. Entonces, como les decía, ya digamos, en el ejemplo, ya en la vida real lo que sucede es que el sistema inmunológico ya sea que destruye o obstaculiza el funcionamiento de las células beta, de tal manera que no puede salir la insulina, no sale correctamente la insulina del páncreas, no sale la cantidad suficiente, y entonces lo que sucede es que suben los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? Al no haber suficiente insulina, y en nuestras células no va a haber la suficiente energía para funcionar. Por eso una persona que es diabética, pues siempre está cansada, ¿no? Uno de los síntomas muy importantes que se cansa rápidamente, se fatiga muy rápido, le da mucha sed, ¿no? Y es porque no está obteniendo la glucosa. O sea, la glucosa no está llegando hacia su lugar, ¿no? Ese es el problema, porque sí hay glucosa, pero no está llegando. ¿Dónde está quedando? En la sangre, ¿no? Por eso es que suben los niveles de glucosa en la sangre. Así que como pueden ver, el comer exceso de azúcares, de grasas que también se transforman en glucosa, no es exactamente lo que provoca la diabetes, pero sí provoca que se agudice más el problema, ¿no? Por eso es que debemos tener una buena dieta, ¿no? Sin embargo, también el problema que debemos ver es que está en las células beta. ¿Cuál es el tratamiento médico, el tratamiento alópata que se utiliza normalmente? Es la metformina o glibenclamida. Fíjense, esto es interesante y también preocupante, ¿no? O sea, ¿qué es la metformina o glibenclamida? Son estimulantes del páncreas, ¿no? Aquí los representamos como unas bombas porque así nos los platicaban. Imagínense que le echan una bomba al páncreas para estimularlo artificialmente y que saque la insulina, ¿no? Y así ya puede salir a recoger a la glucosa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que debe estar muy bien dosificada, por eso las personas que son diabéticas les dan un cuarto de pastilla, media pastilla, y tienen que estarse checando la glucosa constantemente, porque si tú tomas demasiada metformina o glibenclamida, te pueden bajar demasiado los niveles de glucosa en la sangre y entonces hay otros trastornos, ¿no? Hay ataques de ansiedad, escalofríos, cuando baja mucho la glucosa. Entonces, también ese es otro problema, ¿no? Pues por eso deben estar muy bien dosificadas. Desgraciadamente, bueno, hasta cierto punto llegas a controlar los niveles de glucosa, pero ¿qué sucede? Que por esa constancia, con esa constante eh, que se le está poniendo al páncreas, esa estimulación constante que está teniendo, pues llega un momento que ya no funciona correctamente el medicamento, sobre todo también si no tuvimos una buena dieta, pues no funciona correctamente bien el medicamento y entonces ya no funciona, ya no tiene el mismo efecto y siguen subiendo los niveles de glucosa y el páncreas deja de producir insulina. Ese es el problema, deja de producir insulina y entonces ya se ha agravado más el problema y entonces ya hay que inyectar la insulina. Y es a las personas que ya les inyectan la insulina, se les pone insulina artificial, que digamos, si lo comparamos con la insulina natural de nuestro cuerpo, pues la ponemos como el camión Mercedes-Benz, ¿no? Es la natural y la artificial es una combi del 68, ¿no? Y digo, lo que sucede es que no tiene la misma pureza y aparte llega a afectar también no solamente nuestro cuerpo, sino que también a la larga los que se ven afectados son nuestros filtros, que son el hígado y sobre todo los riñones, que son los filtros de la sangre, ¿no? Tanto químico durante tanto tiempo, llega un momento en que los riñones se ven afectados y entonces viene una insuficiencia renal, vienen las diálisis, después las hemodiálisis, y al final viene la muerte. Por eso nos decían que la diabetes es una muerte muy lenta, ¿no? Si te cuidaste bien, si tuviste una buena dieta, si tomaste tus medicamentos
puedes tardar mucho tiempo, ¿no? Y llevar una vida relativamente normal porque no puedes comer muchas cosas, ¿no? Sin embargo, si una persona no se cuidó y no tomó sus medicamentos y no tuvo la dieta y siguió tomando refresco y todo eso, pues ¿qué va a pasar? Que los niveles van a subir y va a llegar un momento en el que es tan espesa la sangre por la cantidad de glucosa que se ven afectados las extremidades más lejanas al corazón, que es el pie, y por eso se le llama el pie diabético, es cuando ya tienen una gran cantidad de glucosa en la sangre que es tan espesa que el corazón ya no tiene la fuerza para bombearla hasta las extremidades lejanas, que es el pie, y entonces se empieza a gangrenar. Como en la sangre llevamos el oxígeno, los pies se empiezan a gangrenar, se empiezan a poner negros, entonces lo que tiene que suceder es que los empiezan a cortar por cachitos, ¿no? Hasta que van cortando las extremidades, ¿no? Y al final de cuentas, una persona que no se cuidó bien su diabetes muere de un infarto, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón se cansa de bombear una sangre tan espesa, ¿no? También hay otras repercusiones como el glaucoma, que sube tanto la presión en la sangre y se afecta el ojo y empieza a ver la ceguera, ¿no? Entonces, todo eso es una problemática que se va desencadenando por no tener unos buenos cuidados y también porque los mismos medicamentos, el mismo tratamiento, a la larga nos llega a afectar, ¿no? Entonces, nos ayuda, pero también nos afecta por ser algo químico, algo que está, que no es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces, esas son generalmente las dos, digamos, posibilidades. Gracias a Dios, ahora con el factor de transferencia hay una posibilidad más, sobre todo si todavía hay se toma a tiempo, porque lo que va a ayudar es, como el factor de transferencia tiene la información de cómo funciona el organismo, son moléculas inteligentes, digamos que lo cargamos nuevamente de información y hacemos que nuestro sistema inmunológico deje de atacar a las células beta y entonces, si una persona todavía no se le ha complicado mucho la diabetes, puede inclusive llegar, obviamente, a indicaciones del médico en algún tiempo a poder recuperar su calidad de vida y poder inclusive hasta dejar los medicamentos y poder tratar su diabetes con factores de transferencia. Porque lo que va a hacer los factores de transferencia va a ser cargar de información al sistema inmunológico para que recupere el funcionamiento normal, ¿no? Entonces, nuevamente las células beta van a llegar a poder ayudar a que funcione correctamente y salga la insulina correctamente. Entonces, es algo muy importante, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita los factores de transferencia se están utilizando en diferentes tratamientos médicos, ¿no? Como coadyuvante, nuevamente me gusta mucho mencionarlo y es importante porque jamás van a sustituir al tratamiento médico, ¿no? Esto va como ayuda, ¿no? Y siempre, siempre nosotros le decimos, va de la mano de una supervisión médica, sobre todo si estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Entonces, eso es muy importante, siempre consultar a nuestro médico. Sin embargo, también, como yo les decía, es importante la prevención. Si nosotros ya estamos como que teniendo problemas con los niveles de azúcar, pues hay que suplementarnos, tener una buena alimentación, hacer ejercicio es súper importante, ¿no? Entonces, eso nunca se va a sustituir tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomendamos para suplementación para diabetes? Para acompañar el tratamiento médico, de entrada el transfer factor avanzado. ¿Por qué el transfer factor avanzado? Porque les digo, tenemos el avanzado y el plus. En este caso, no necesitamos darle tanta fuerza al sistema inmunológico. Ahorita lo que necesitamos es tener mayor inteligencia, ¿no? De hecho, el transfer factor avanzado tiene mayor cantidad de factor de transferencia y es puro factor de transferencia. En el caso del plus es para fortalecer al sistema inmunológico. En este caso necesitamos darle inteligencia, volverlo a cargar de información, ¿no?
Entonces, por eso es que ocupamos el transfer factor avanzado, que es el que tiene mayor cantidad de factor de transferencia. Y además utilizamos un producto que se llama GL Coach, y el coach que está formulado para promover niveles saludables de glucosa. Le da la habilidad al cuerpo para metabolizar la glucosa y respaldar el sistema endocrino y los procesos metabólicos. Fíjense, esto es muy interesante porque lo que contiene el glucoach, que le llamamos, tiene fruta de nopal, hoja de espinaca y hoja de verdolaga. Estos tres en específico se ha comprobado científicamente que ayudan a que se pueda, tenga un mayor fluidez, por decirlo de una manera, la insulina, o sea, que pueda salir mejor la insulina y además ayudan a metabolizar mejor la glucosa, sobre todo en el caso de la espinaca, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Y además, lo que hace con los demás, ingredientes es que ayudan a dirigir el trabajo del factor de transferencia hacia un órgano o tejido, ¿no? En el caso de este sistema, es el sistema endocrino, porque no solamente ayuda para las personas que tienen el problema de la diabetes, sino de entrada para tener una salud en tu sistema endocrino, pero también problemas que tienen que ver con todo lo que es metabolismo, ¿no? Entonces, el cromo ayuda muchísimo también a que haya una mejor fluidez del sistema de la insulina. Entonces, todos estos componentes hacen que tengamos una mejor producción de insulina para que se pueda metabolizar mejor la glucosa, ¿no? Y además, pues tiene el transfer factor que va a ayudar a que le demos la inteligencia a nuestro sistema inmunológico y nos deje de atacar, porque en la diabetes lo que hace es eso. En la diabetes tipo 1 destruye las células beta, y en la diabetes tipo 2 o mellitus, que es la más común, es simplemente lo detiene, digamos que lo, lo bloquea para que haga su funcionamiento normal, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda en la diabetes, el transfer factor glucoach, ¿no? Además, que siempre recomendamos es este que se llama BCB, que significa bienestar cardiovascular, que bueno, además de tener transfer factor, tiene todos estos, ¿cómo se llaman? Ingredientes, como ajo, vitamina C, extracto de espino albar, magnesio, vitamina E, citrato de potasio, todos estos coenzima Q10, que también es muy importante, que aunque ahorita no nos vamos a detener tanto en el BCB, nosotros lo recomendamos porque ayuda a mejorar la calidad de la sangre, ¿no? Entonces, eso es algo maravilloso que personas que están tomando que tienen problemas de diabetes, les ayuda también a mejorar la circulación, ¿no? Que es algo que está directamente relacionado con la diabetes, ¿no? Entonces, como pueden ver, esa es la suplementación. También existe otro para la vista, que ayuda en ese aspecto, pero en particular nosotros recomendamos estos tres para la diabetes.